Bien chicos, continuando, nos habíamos quedado en esta parte de la diapositiva explicando acerca de la diferencia entre poiquilotermos y homeotermos. Rápidamente mencionaremos nuevamente que en los poiquilotermos la fuente de calor es externa, de ahí que se les conozca como ectotermos. En cambio en los homeotermos la fuente de calor es interna, o sea el mismo animal produce su calor, por eso es que se le conoce como endotermos. Como el poiquilotermo, su fuente de calor es externa, quiere decir que su temperatura va a variar de acuerdo al medio en el que se encuentre. En cambio, en los homeotermos, como ellos mismos producen su calor, su temperatura suele ser constante. Por lo tanto, en el poiquilotermo, el gasto energético es mínimo, pero en el homeotermo, el gasto energético es elevado porque están produciendo calor constantemente. Por lo tanto, el poiquilotermo son grandes ayunadores. Pueden comer una vez una serpiente, tiene un alimento, y luego de algunas semanas que se demora en digerirlo, vuelve a consumir otro alimento. En cambio, un homeotermo, como gasta mucha energía, se alimenta constantemente, ¿no? A cada instante. Ejemplo de poiquilotermos, los invertebrados y algunos vertebrados como peces, anfibios y reptiles. Ejemplo de homeotermo, tenemos a los vertebrados como aves y mamíferos. Eso es con respecto al poiquilotermo y el homeotermo, debe usted tener en cuenta. Ahora, justamente hablando de los heterotermos, ¿no? Los heterotermos pues son animales que hacen hibernación. Y la hibernación es una respuesta fisiológica cuando hace mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un animal que hace hibernación? Pues durante la hibernación el animal, como en el caso de acá el oso, todo el invierno se la va a pasar durmiendo. Y su temperatura la va a disminuir. Pues un animal heterotermo hace hibernación, que es una respuesta fisiológica frente al frío excesivo. Caso contrario, también pueden hacer estivación. ¿Qué significa estivación? ¿Qué significa estivar? Igual no es un periodo, un estado fisiológico de animales que se encuentran en un estado de letargo, inactividad, pero en este caso, en el verano, no en el invierno, sino en el verano. En el caso de los osos, ese es en el invierno, en la hibernación. En el caso de la estivación es en el verano. Muy bien. Después tenemos, miren, otra clasificación de los animales de acuerdo a su tolerancia a la variación del calor ambiental. Animales euritermo. Euritermo, ¿qué significa? Que sí toleran los cambios de temperatura. Ejemplo, las moscas. Usted puede irse, puede ver ahora en casa. Hay moscas, profe, estamos a 24, 25 grados. Si usted se va a una zona más cálida, más calurosa, 30, 35 grados, también hay moscas. Incluso si se va a una zona más fría, por ejemplo, también va a encontrar moscas. Por lo tanto, son animales euritermos. En cambio, los animales estenotermos son aquellos que no toleran grandes cambios de temperatura. Ejemplo, los peces, ¿no? Peces de agua dulce, peces de agua, peces de mar cálido, de mar frío, por ejemplo, ¿no? La anchoveta, por ejemplo, un pez de temperaturas frías, ¿no? Cuando en el Perú hay fenómeno del Niño, o sea, cuando aumenta la temperatura del mar, suelen migrar hacia la zona sur, buscando siempre el mar frío. Muy bien. Y una aplicación de esto muy interesante es la siguiente observación, ¿no? ¿Se ha percatado usted que en el verano hay más moscas que en cualquier otra época del año? ¿Por qué no? Porque la maduración de los huevos de la mosca en el verano demora 20 días a 20 grados, pero solo demora 4 días a 30 grados. O sea, en el verano, si superamos los 30 grados, vamos a observar que el periodo de reproducción de la mosca, de la maduración de sus huevos, es solo 4 días, la quinta parte. Por eso es que hay una mayor cantidad de moscas en el verano que en el invierno, o que en otra época del año. Bien, sigamos. Otra característica, otro factor sin vida es la atmósfera, que es la capa gaseosa que nos envuelve, pero también vamos a encontrar que esta capa gaseosa genera presión. Mire usted, presión atmosférica. Mientras más profundo estemos, más presión hay, porque la presión viene de acá hasta abajo. Pero mientras más altitud haya, menos presión hay. Importante la presión. La altitud justamente le decía, ¿no? La altitud, cuántos metros hay sobre el nivel del mar. Y se sabe que mientras más altitud haya, menos biodiversidad hay, menos cantidad de seres vivos hay. Y la latitud, justamente, a mayor latitud, menor biodiversidad. ¿Qué es latitud, no? Por ejemplo, si usted ve acá, mire el puntero láser, vemos la línea ecuatorial, acá también se puede observar.
Y entonces la latitud es qué tan cercano o lejano se encuentra justamente a la línea ecuatorial. Mientras más lejos, se dice mayor latitud, por lo tanto hay menos biodiversidad. Si usted se va al Polo Norte, hay muy poca cantidad de seres vivos. Pero si usted está en el Ecuador o cerca del Ecuador, en la zona ecuatorial, hay una mayor cantidad de seres vivos. Entonces también son factores abióticos que influyen sobre los seres vivos. Presión atmosférica, altitud y latitud. Sigamos. Ahora chicos, necesito que saquen su boletín, su compendio, y se ubiquen en la página 104. Recuerden, el compendio de ciencias, ¿no? De ciencias naturales, ¿no? Muy bien, o de ciencia y tecnología, si mal no recuerdo. Ya chicos, si nos ubicamos en la página 104, vamos a ver que empieza la práctica dirigida y hay 4 preguntitas rápidamente fáciles de responder. 1. El espacio físico geográfico que habita un individuo o población, ¿cómo se denomina? Se le denomina hábitat. Ya está. 2. La unidad básica de la ecología, ¿cómo se llama? Ecosistema. 3. El hábitat, ¿qué es? Igualito que el 1, lo parafraseamos, el lugar o espacio físico donde un ser vivo se desarrolla. 4. ¿Cómo está formado el ecosistema? ¿Cómo está formado el ecosistema? Está formado por el biotopo, que son los factores abióticos, y la biocenosis, que son los factores bióticos, los seres vivos. Muy bien, y acá nos dice, ¿no?, que señale qué unidad básica de la ecología corresponde. Vemos un conjunto de monos de la misma especie, ¿qué es eso? Población. Muy bien, le pone pausa al video para que pueda copiar ello a su compendio. Y luego que copió, reanuda el video. Sigamos. En la página siguiente, en la página 105, sigamos viendo, mire, en la parte superior, vemos ahí un conjunto de especies diferentes, ¿no? En todo caso sería una comunidad biótica, ¿no? Conjunto de poblaciones diferentes. Ya está. Y luego vamos a responder las preguntitas, ¿no? Pero antes miren a la derecha, no se ve muy bien acá en la fotocopia, pero sí se observa un poco más claro en su compendio. Vemos un río, vemos por ahí un valle, algunas estribaciones andinas, que son espacios geográficos donde van a desarrollarse los seres vivos, sería el hábitat por lo tanto. Ya está. Y luego nos dicen también cuáles son los factores abióticos, ¿no? Y lo completamos, pues el suelo, el agua, la luz solar, la temperatura, la atmósfera, entre otros más. Aprieta pausa y lo completa. Bien, ahora vamos a ver, a resolver las preguntas rápidamente. La primera pregunta dice definición de población. Antes de ver las claves, sabemos que la población es un conjunto de individuos de la misma especie que están en el mismo lugar, o sea, tienen el mismo hábitat, ¿no? Por eso la clave correcta sería la clave A, que lo define casi tal cual a lo que hemos planteado. Segunda pregunta, la descripción de ríos y lagos incluyendo a los seres vivos consumidores y productores que habitan en la zona altoandina de nuestro país. ¿A qué corresponderá? Ríos y lagos, incluyendo seres vivos, o sea, estamos viendo, ¿no? Seres vivos y su ambiente. ¿Qué será eso, chicos? ¿Qué será eso? Ecosistema. La segunda pregunta, ecosistema. Tercera pregunta, el conjunto de recursos bióticos y abióticos interrelacionados entre sí, ¿cómo se llama eso? Ya, factor biótico más abiótico, eso es ecosistema también. Cuarta pregunta, ciencia que estudia la relación entre seres vivos y su ambiente, también lo hemos visto, ¿qué es eso? La ecología, la ecología. Muy bien, a ver si sigamos viendo. La pregunta 5, acá es para ordenar, pero si usted ve las claves están en romanos. Ahí ha habido un pequeño error de tipeo. Acá usted va a corregir en la pregunta 5 la clave A, en lugar de que sea A, le pone 1 en romanos. A la clave B le pone 2 en romanos. La C, 3 en romanos. La D, 4 en romanos. Y la E, 5 en romanos. Lo ordenamos de forma descendente. Y justamente descendente, ¿qué significa? De más a menos, ¿no? Y vamos a ver la clave correcta va a ser la clave A. ¿Ya? Ahí está. La biocenosis, que eran los seres vivos, ¿no? Y los seres vivos tenemos a las poblaciones, por ejemplo. Luego la 7 dice, el principal objeto de estudio de la ecología es el ecosistema. Recuerden que la unidad de estudio de la ecología es el ecosistema. Pregunta 8. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar específico. ¿Qué es eso? Población. Ahí está la E. Pregunta 9.
El rol que desempeña la especie dentro de la comunidad, el rol, el papel, la función, ¿qué es eso? Nicho ecológico. Y por último, la pregunta 10, conjunto de organismos de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo común. Organismos de diferentes especies, eso es comunidad, comunidad biótica, también llamada biocenosis, la clave B. Muy bien, ahora apriétele pause para que haga una lectura, para que pueda analizar y leer la lectura número 1. Una vez que acaba de leer y responde las preguntas, reanude el video para corroborar las claves. Muy bien, la primera pregunta de esa lectura dice, según la lectura, ¿qué es la biosfera? La biosfera es el ecosistema global y también se le considera el conjunto de seres vivos del planeta. Por lo tanto, la clave sería la B y la D. La segunda pregunta dice, la biosfera también es conocida como ecosfera y también es conocida como biogeósfera. Por lo tanto, la clave es la A y la B, la letra E, así como está. Nuevamente hágale pause por favor en la segunda lectura, léalo, analízalo, es un texto corto y luego de las respuestas. Una vez que hizo las respuestas, corroboramos. Bien, sigamos, miren. La primera pregunta dice, ¿qué es la ecología? ¿Qué será la ecología? Aquí está, ¿no? La ecología es la rama de las ciencias biológicas que ocupa las interacciones entre organismos y su ambiente. Aquí lo apuntamos, ¿no? La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar las interrelaciones entre los seres vivos y su medio. Punto. Repetimos. Ciencia que se encarga de estudiar las interrelaciones de los seres vivos con su medio. Luego dice, ¿cómo se agrupan los organismos vivientes? Y eso está por acá. Aquí mire, los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema. Factores bióticos del ecosistema. Le pone acá factores bióticos. Y la tercera pregunta, ¿qué son los factores abióticos? ¿No? Aquí vamos a ver, ¿no? Acá le apuntamos, miren. Dice acá, por otra parte, los factores químicos y físicos se agrupan como abióticos. ¿Qué son los factores abióticos? Los factores físicos y químicos. Ejemplo, la luz, el agua, el nitrógeno, las sales, etcétera. Muy bien. Ya chicos, entonces con eso vamos a visualizar nosotros al respecto de esta lectura. ¿Ya? Entonces lo que está resaltado acá en amarillo, por ejemplo, es la respuesta de la primera pregunta. Lo que está resaltado acá en celeste es la respuesta de la segunda pregunta. Y lo que está resaltado en morado es la respuesta de la tercera pregunta. Para que luego lo pueda transcribir sin ningún problema. Bien chicos, ahí lo vamos a dejar. Hay una tareita que tienen que hacer, la página 108. Ahí nos quedamos. Les deseo éxitos. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta luego.